Estoy hablando de ese que es el pasaje más aparentemente sencillo, que de otros que son tan oscuros, complejos, contradictorios, que para poder interpretarlos adecuadamente tenemos que ubicarnos. Primero, fueron escritos hace miles de años, en medio de un pueblo con ideas, costumbres y un lenguaje muy diferente al nuestro. Cuánta importancia saber que en el mundo antiguo había diferencias tan grandes, y pues esto salta a la vista. Entre más lejos estemos en el tiempo, entre más difícil o diferentes sean la cultura, las costumbres, como que nuestros horizontes se han alejado tanto, y pues sencillamente esto, como lo decía ayer, tiene abismos que tendríamos que salvar, 4 grandes abismos, lo que hace que haya una necesidad obligada de la interpretación, especialmente de la Biblia, porque estamos hablando de una gran complejidad. No es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros que se escribieron a lo largo pues de más de 1000 años, cerca de 2000 años, con grandes cambios culturales, políticos, sociales, religiosos, además con diversidad de autores, de estilos, de géneros literarios. Entonces, realmente interpretar las Sagradas Escrituras, donde depende la fe de toda la cultura cristiana, la religión judía, pues estamos ante una tarea muy grande. Sin embargo, debo reconocer que muchas veces la hermenéutica bíblica es mirada con menosprecio inclusive, porque a partir de que Lutero, allá en el siglo XVI, batalló contra un sistema religioso que había declarado que solamente la Iglesia, a través del magisterio, que solamente pues el Papa, los obispos podían leerla y solamente ellos podían interpretarla, y que no se podía cuestionar lo que ellos dijeran, porque pues ese era realmente el momento que estaba viviendo Lutero. Él tuvo que enfrentar toda esa concepción dogmática, y a través de la propia escritura él declaró que lo que es esencial de la Biblia es tan claro que pues no precisa de mucho más que de leerlo. Pues esto que parece tan importante, y claro lo es, porque Lutero a través de esto vino a romper ese yugo, en el fondo suena bien, pero es algo que no es tan sostenible, y hay que hablar por qué. En el plan de salvación, lo que para el hombre pues necesitamos para la orientación moral, pues obviamente ante esto no hay mucha vuelta. Amar a Dios, amar al prójimo, respetar la vida, buscar de Dios, humillarnos, arrepentirnos. Pues es importante que no tenemos la necesidad de una mediación muy grande, pero aún en esto, la profundidad de esos textos, para poderlo entender se tiene que analizar de manera concienzuda. Le decía, porque aún los textos tan claros, como el que ya les he mencionado de Juan 3:16, tiene una gran profundidad doctrinal, teológica. Y pues, ¿qué dijéramos de aquellos otros que hay lenguajes figurados, tipos, alegorías, salmos imprecatorios, enigmas proféticos, descripciones apocalípticas? Esto realmente es tan profundo en la escritura, hay tanta variedad, que sí se ocupa, aunque pues
es obvio, tú simplemente recuerda cuando empezaste a abrir la Biblia la primera vez y caías en uno de esos libros de genealogías o donde había guerras y se ordena matar niños y encuentras ahí costumbres que pues realmente no entiendes. No se entienden, sencillamente son lenguajes, por mucho que busques una traducción. Y tan es así, mira, que mucha gente, cuando llega a esos pasajes, se los salta, se los brinca. Sencillamente, si tú preguntaras en una congregación, y yo estoy preguntando ahorita, ¿cuántos han leído los profetas menores? ¿Cuántos han leído el libro de Crónicas, el libro pues, de Reyes? Y bueno, no digamos otros libros que traen esa profundidad y esa confusión a simple vista. Porque hay quienes dicen, no, solamente el Espíritu es suficiente para una recta interpretación. No hace falta de leyes, no hace falta, sino que oremos, ayunemos y que pidamos, porque incluso hay personas que se basan en algunos textos para declarar esto. Y debo decirles que pues Lutero, que enseñó que necesitamos de pues la guianza del Espíritu Santo y que Él nos va a guiar a la verdad, como ha dicho uno de los grandes teólogos, Karl Barth, dijo: la palabra de la Escritura dada por el Espíritu, solo por la obra del Espíritu de Dios puede ser reconocida como palabra de Dios. Y no podemos nosotros entender esa palabra, la palabra de Dios, sino como un acto de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña también en 1 Corintios 2, del 6 al 16, y 2 Corintios 3, 14 al 18. Pero la pregunta sería aquí, si el Espíritu Santo actúa normalmente independiente de los procesos del entendimiento humano, en una operación milagrosa, maravillosa, o si Él, que nos ha dado, cuando fuimos creados, nos dieron todas estas facultades mentales y el Espíritu Santo va a estimular para que las usemos. Pablo dependía profundamente de Dios. Sin embargo, gracias a sus enormes capacidades en su conocimiento teológico, dejó una obra que hoy sigue siendo fundamental para la comprensión del Evangelio y de la obra de gracia. Su ministerio, a través de sus cartas, fueron de un impacto tal que cambiaron la faz de la humanidad. Es algo de lo más poderoso que el Espíritu Santo tiene para iluminar la obra de la Iglesia. Y todas las personas que tenemos acceso o que hemos podido oír y escuchar a los que han trabajado tantos años en la Escritura, son personas humildes, sencillas, pero con muchos estudios. Una sola vez escucharlos 5 o 10 minutos, hay tanta profundidad teológica que te llena el espíritu tanto, te acerca tanto a entender lo que Dios quiere, guiados por el Espíritu Santo, que tú puedes llegar al punto de decir, bueno, ese hombre es un hombre que se ha consagrado, un hombre que ha estado metido en la palabra, y pues te va a llevar a esa profundidad teológica. Por otro lado, la historia de la Iglesia, y aquí en Chiapas tenemos tanto de esto, todos los días lo vemos, de personas que bajo una pretendida dependencia del Espíritu se divorcian del estudio serio, inteligente de las Escrituras y caen en mucha extravagancia religiosa, en herejías, al grado que, pues, es muy triste decirlo, pero mucha gente está fundamentada, manipulada en un conocimiento muy, muy reducido, y donde la obra del Espíritu Santo pues pareciera haber topado ahí en una muralla, porque la persona no se abre, ya cayó en una cuestión de que así es, porque lo dijo mi pastor, porque yo así lo leo y así lo creo,
Y pues hay gente que leyendo algo dice, aquí esto nadie lo había enseñado, y empieza a enseñarlo, y resulta que es una herejía ya conocida desde el principio. Porque vamos a decir esto, nada vamos a poder agregar en estos 2000 años de reflexión, ni siquiera las nuevas herejías son nuevas, ya tienen tienen una raíz de hace muchos siglos, porque es la escritura que entendemos ya 2000 años después de estar reflexionada por millones y millones de años, pues nos puede llevar a tanta equivocación. Por eso entonces no podemos dejar de lado la importancia de este estudio. Es cierto, dice la Escritura, que allá en 1 Juan 2, 20, 27, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sí, esto es bien importante, pero ese mismo espíritu te va a guiar a que te prepares. Que recuerdes cómo la misma escritura nos habla de hombres como Esdras, como nuestro mismo Señor Jesús, yo le decía ayer, Felipe, Pablo, que a través del ministerio de la interpretación ellos pudieron llevarnos a una verdad plena. Porque hay un riesgo cuando, imagínate a alguien que toma la Biblia y algo que pues, es alegórico lo hace literal, o algo que es literal lo hace alegórico, que pasa mucho, y que interpreta pues de una manera tal, ¿verdad? En ese sentido, pues muchos dicen, bueno, la Iglesia Católica ya tiene las respuestas a todas las preguntas, porque pues ellos tienen una autoridad, su magisterio que le llaman, donde es infalible lo que ellos pueden en un momento dado interpretar. Y mira algo interesante, en los últimos años, a partir del Segundo Concilio Vaticano, eso ha cambiado mucho, al grado que pues se dio más libertad para la investigación bíblica, y los escrituristas católicos, los estudiosos, pues se pudieron dar cuenta que al salir de los rígidos moldes dogmáticos de la Iglesia, llegaron a interpretaciones pues muy idénticas a las interpretaciones de la Iglesia evangélica y protestante. De hecho, muchas iglesias han cambiado tanto que ya cuando las escuchas en su liturgia, cuando ves, pues son parecidos a muchas veces hasta a cultos más ortodoxos de la Iglesia cristiana evangélica, porque al romper eso, pues el Espíritu los fue guiando. Sin embargo, ellos siguen reconociendo que la palabra final la determina el Papa y pues todos los obispos y cardenales. Y bien, pero por el lado nuestro, pues ahora hay mucho riesgo cuando la interpretación de la Biblia no es conforme a los principios. Este curso es precisamente para hablar de los básicos y estos principios fundamentales de hermenéutica nos pueden evitar ese gran riesgo, porque muchos de los que violan los principios de interpretación están creyendo y también enseñando verdaderas herejías. Para darte claridad, mira, uno de los principios básicos de la hermenéutica es que no podemos interpretar un texto sacándolo del contexto. Esto es algo que ya es muy conocido, porque pues imagínate, alguien dice, bueno, el hombre debe tener muchas mujeres, 7 mujeres. Hay una parte en la Escritura, cuando se habla de una gran crisis que vendría sobre el pueblo de Israel, donde 7 mujeres le rogarían a un hombre diciendo, por favor, despósanos, quítanos esta afrenta. Alguien puede tomar ese pasaje y decir, la Biblia dice que el hombre debe casarse con 7, que está permitido que el hombre se case con 7 mujeres. Ahí lo dice, pues sí lo dice, pero es un momento donde están hablando de una maldición, de que vendrían los ejércitos sobre Jerusalén, destruirían, y las mujeres que ya veían que se acercaba el ejército y nunca se habían casado, porque el ejército que asoló pues el ejército caldeo, los babilonios,
tardaron 2 años en el asedio, más de 2 años, y pues mujeres decían, no, pues yo quiero cuando menos conocer lo que es estar casada, y pues estaban los hombres bien escasos, muchos estaban muriendo y nadie quería, decía, no, yo pago mi dote, por favor quítame la afrenta, quiero ser madre, o bueno, entonces eso que estoy ya diciéndote ya son pues para poder interpretar correctamente, ya estoy tomando la historia, ya estoy tomando el concepto de la cultura de ese tiempo, todas estas leyes que nos van a permitir interpretar y no caer en ese grave juicio. Entonces vamos a hacer un corte. Al regresar, pues vamos a tomar tiempo para hablar de la interpretación de la comunidad de la fe, que es algo muy muy importante. No somos flores de un día, y de cuáles son las cualidades, los requisitos del intérprete para la correcta hermenéutica e interpretación, que esto pues nos da a nosotros la razón de este curso. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez, estás aquí en el curso de hermenéutica bíblica, y aquí de regreso estamos en este curso de hermenéutica bíblica aquí en el Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez y estoy ministrando en el Centro Cristiano de Renovación, Compañerismo y Compasión aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya tienen los teléfonos en cabina. Ahorita pues no hay preguntas que contestar, no podemos, pues pueden mandarlas o al 961 22 13 100. Estamos hablando de la importancia de la necesidad de la hermenéutica, de esta ciencia de la interpretación, porque como lo he mencionado, algunas personas piensan que no hace falta más que leer la Biblia, orar con mucha fe, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, simplemente sin necesidad de pues la interpretación. Es muy importante decirlo que durante toda la historia de la humanidad, de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, en estos 2000 años, los hombres como Lutero, por ejemplo, un hombre porque de profundos estudios teológicos, doctrinales, analizó a fondo todos los dogmas de la Iglesia Católica, se fue a la Escritura, él conocía del hebreo, conocía del arameo, conocía del griego, era un maestro de seminario. Cuando él, con toda esa preparación, revisó el Sagrado Texto, lo tradujo del latín, más bien de las lenguas originales al alemán, fue la primera traducción, pudo darse cuenta él, gracias a ese estudio a fondo, de con tantas herramientas hermenéuticas, pudo entender el grave error en que estaba la Iglesia Católica, que había caído en el dogma de decir, bueno, así es porque así es, y cállate y no digas nada. Sin embargo, pues debemos decir que cuando el Espíritu Santo lo guía a él, se inicia una nueva era donde muchas personas pueden leer la Biblia, y se fue haciendo necesaria ya la hermenéutica, porque pues cada quien la leía y la interpretaba como quería, cayendo en graves errores. De aquí la importancia de entender que toda interpretación bíblica, digamos que alguien lee hoy la Escritura y encuentra un pasaje y saca una enseñanza, una de las leyes hermenéuticas es que tú compares eso que acabas de descubrir, que según para ti es muy importante, con la interpretación que le ha dado la Iglesia a través de los años, de las décadas, a través de los siglos. ¿Qué ha interpretado la Iglesia al respecto? Porque el que tú puedas tomar en cuenta la opinión de la Iglesia que ha trabajado y que ha estado, pues vamos a decir, con las verdades bíblicas fundamentales, y que la Iglesia se ha puesto a la orden, porque dentro de la Iglesia hay teólogos, hay personas, y hay personas que están siempre estudiando y profundizando la Biblia, y si tú lo que acabas de creer que Dios te reveló a ti,
lo pones en comparación con todo lo que ha habido en la iglesia, pues vas a encontrar una gran ayuda. Porque mira, después de 2000 años no hay herejía nueva. Te pongo un ejemplo. Hace unas décadas empezó un movimiento llamado la New Age, la nueva era, diciendo que al fin la iglesia de las ciencias, la cientología, son movimientos muy fuertes que han empezado a impregnar en la cultura, sobre todo en la cultura americana, donde los promotores de esto dicen que tienen la revelación profunda, que ellos han encontrado el camino de la liberación del hombre, y muchos se han ido tras eso. Es que es la nueva era. Y él dice, no te vayas, hay tanto nuevo, hay tanto profundo en toda esta revelación nueva. Y cuando tú las escuchas, las posturas doctrinales, teológicas de ellos, te das cuenta que esto fue, las mismas bases fueron las bases de las herejías gnósticas, que empezaron hace 2000 años. O sea, esa nueva era, pues no tiene nada de nueva, porque todo lo que enseñan estas religiones de la cientología, la nueva era, pues ya trae errores de hace 2000 años llamado gnosticismo. Entonces tú tienes que entender que aunque la Biblia está arriba de toda interpretación de la iglesia, no puedes no puedes desprenderte de los escritos de los padres de la iglesia, de los reformadores, de los teólogos, de todos aquellos que desde muy variados ángulos es como un filtro. Lo que tú acabas de descubrir, ¿por qué no lo filtras? Primero, con humildad, a través de lo que hay otros pastores a tu alrededor. No, es que yo tengo la verdad, ellos están ciegos, están cerrados. Bueno, ¿por qué no lo filtras a través de los grandes? No, esos teólogos, parece que el Espíritu Santo solo te escogió a ti. Y bueno, eso ya lo han dicho otros hombres. Por ejemplo, uno de ellos empezó con toda una idea de que el ángel le había hablado y que le dio unos lentes especiales, y bueno, así nacieron los mormones. Y luego a esta otra persona se le revelaron cosas que a nadie se le han revelado, y así bueno, nacieron todos aquellos grupos que consideramos que se han salido de la concepción ortodoxa. Todos los fundadores de sectas, todos, dicen ser originales. Hacen a un lado lo que a través de los siglos la iglesia ha podido entender. Y no puede haber ningún contacto tan directo con la escritura que pueda hacer a ti que lleves a pasar de largo la historia de las grandes verdades del Evangelio en la iglesia. Ha sido dada a un pueblo, la palabra ha sido dada a un pueblo, al pueblo de Dios. Ese pueblo debe ahí a su origen, su supervivencia, su misión. Y como lo fue con Israel y lo es con la iglesia, la comunidad de fe, el pueblo redimido, que ha escuchado la palabra, se nutre de ella, la ama, se guía, juzga y está pues siempre con esa búsqueda de la verdad, va a detectar si una interpretación es o no adecuada al Espíritu. Porque el Espíritu Santo que vive en la iglesia, y te lo voy a decir, es una bendición muy grande, nos da el discernimiento. Cuando una persona empieza a hablar, y a veces disparates, yo acabo de escuchar cosas que me han avergonzado, todo lo que escuché, de las nuevas iglesias que tienen revelaciones, y que pues igual diciendo aquí tenemos la revelación, y luego dicen tenemos la revelación de lo sobrenatural, y hasta aquí en Chiapas todo eso que te hablan de lo sobrenatural, haciendo cada interpretación de verdad increíbles que ponen en vergüenza el Evangelio, que le dan poder y autoridad casi papal a algunos que se llaman apóstoles, y que hay que ser muy
claro, ya llegó la herejía a Chiapas, ya está en el mundo, y se debe a que están violando todos las normas doctrinales, y se debe a que no conocen la hermenéutica, no la aplican, o si la conocen la aplican a su conveniencia. Pero cuando escuchamos esas herejías, inmediatamente el corazón, inmediatamente la presencia del Espíritu lo señala. Así es que es tan importante que todos los autores cristianos reconocidos, pues que tienen el aval de la Iglesia, han sido pues como los guardianes de la ortodoxia, de la fe, de la sana doctrina. Y esto debo decirlo, hay una responsabilidad muy grande de la Iglesia de guardar la fe, la sana doctrina, la sana fe. Esta comunidad de redimidos que están sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, son pues como esos guardianes y debemos estar conscientes. Eso no quiere decir que no hay una revelación nueva y fresca, pero no se va a salir, por muy nueva y fresca esa revelación, no va a ser a un lado pues la enseñanza de la ortodoxia. La ortodoxia, ortos es recto, doxa es gloria, enseñanza, la sana doctrina. Tenemos que saber que hay un filtro donde tú acabas de interpretar la Biblia que dice ¿qué han pensado sobre ese texto? ¿Qué han dicho? ¿Qué han pensado otros? Porque de esa manera tú puedes estar tranquilo y seguro. Y si hay algo de lo que tú estás enseñando que crees que es muy bueno y lo comparas, ¿verdad? Tu enseñanza se compara y encuentras que no cabe, te garantizo eso. Mira, si lo que tú encuentras como revelación y piensas que Dios te habló a ti y nunca le habló a nadie en estos millones y millones de seres que formamos la iglesia, y que Dios te escogió a ti, y no encuentras que lo que tú recibiste por revelación e interpretación, no encuentras que tenga cabida en la sana doctrina, te garantizo algo: seguro que encuentra cabida, seguro que ya es parte de una herejía antigua. No estás descubriendo, incluso ni siquiera puedes tú, o nadie puede presumir de que acaba de descubrir una herejía. Ya todas las posibles herejías a través de 2000 años, imagínate, tantos pueblos, tantos lectores, ya lo que es la verdad ya quedó marcada, y a los campos de mercado ya no se le agrega ninguna verdad nueva, y también no hay ninguna herejía nueva. Así es que es importante que esa dimensión de la interpretación pues tú la tengas, ¿verdad? Porque sí es importante. ¿Y por qué es importante entonces? ¿Por qué no nos quedamos nada más con lo que ya está? Porque es bien cierto. Tú puedes decir, ¿qué quiso decir el escritor bíblico a los lectores en su día? Y una pregunta, ¿qué dice eso para nosotros hoy? ¿Cómo esto se aplica a nuestra situación aquí y ahora? La interpretación debe seguir a la aplicación. Así es que pues las condiciones humanas esenciales no cambian, la naturaleza humana no cambia, pero sí las concepciones de tipo cultural, sí las situaciones de tipo pues vamos a decirlo con toda claridad, la soberanía de Dios, el valor del pacto de Dios con la iglesia, con el pueblo de Israel, la historia de la salvación, eso pues realmente es permanente, pero los contextos geográficos, culturales, las costumbres, los lenguajes, la manera de comunicarnos, la manera en que nosotros estamos pues ahora relacionándonos, pues todo esto es importante decirlo, ha cambiado. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar y luego a la aplicación auténtica, correcta de esas verdades. Y pues esto nos lleva a contextualizar, es decir, a relacionar lo que fue el texto, la escritura, en un tiempo, cómo ahora se aplica al nuestro. Debemos entender la situación vital del escritor en su momento, lo que dijo y cómo interpretar
lo que se dijo en ese momento, en esa época, en esa circunstancia histórica, a nuestra propia época y circunstancia histórica actual. Por eso es importante entonces pues que haya este diálogo, la hermenéutica, para que podamos nosotros darle ese valor a la escritura. Y bueno, pues esto nos lleva a entender que pues tenemos grandes necesidades para este curso que estamos dando de hermenéutica, y pues ahora necesitamos también reconocer cuáles son aquellos requisitos que el intérprete necesita, porque pues necesitamos estar capacitados, preparados, como dice la escritura, para no caer en enseñanzas de gente neófita. Un neófito que pues no conoce, no cree, y pues tener de esa manera bien preparado el sentido de lo que es la correcta interpretación. Vamos a hacer un corte. Espero que todos ustedes vamos a estar mandando apuntes. Puedes tú tener pues esta tranquilidad. Vamos a estar repasando. Hay estas grabaciones, las puedes conseguir. Ahí comunícate pues a los teléfonos de la radio. Dice: yo quiero el curso. Si alguno se perdió la clase de ayer o se van por la cuestión del trabajo, no pueden, pues hay gente que quisiera pero no tiene el tiempo, pues es la ventaja que hoy podemos contar con la tecnología y recibir toda esta interpretación, todos estos principios de interpretación. Este curso, como están los demás también disponibles, los cursos tú puedes acceder a ellos pues con la ventaja de que vas a tener si haces todos los créditos, pues vas a poder tener un certificado que te va a... y que pues es una ciencia en la que hay leyes y normas para la interpretación. Establece principios y reglas para saber leer e interpretar los textos. Sin embargo, la palabra que también se traduce como interpretación es la palabra exégesis. ¿Cuál es la conexión? Dijéramos que la hermenéutica establece los principios y las reglas, y una persona, pues conociendo esas reglas y esos principios, elige un texto, y cuando ya aplica ese texto esas leyes, o sea, la hermenéutica es la ciencia, los principios, las reglas. Tú los conoces, y cuando ya los aplicas a un texto, haces la exégesis. La hermenéutica crea la forma, cómo deben ser interpretados. Y la exégesis la correcta exégesis es sacar del texto la interpretación, sacar el contenido del texto aplicando las leyes hermenéuticas. Entonces, un exégeta, o sea, un intérprete, estudia hermenéutica para poder hacer la exégesis, la interpretación. Esa es la conexión. A veces la gente piensa que es lo mismo. No, la hermenéutica son las leyes, los principios, las bases, y la exégesis es ya la aplicación. Hacemos exégesis a un pasaje aplicando las leyes hermenéuticas. Bueno, nos vamos a este corte y al regresar hablaremos de los requisitos que debe tener un intérprete aquí de regreso en que es el curso del Instituto Bíblico Radial sobre hermenéutica general. Hay tanto de qué hablar de esto que nos llevaríamos muchos días y días y días hablando sobre este tema apasionante de cómo hacer la interpretación. Pero aunque la Biblia tiene pues muchas variantes literarias y que lo hace un libro tan único, tan especial,
no solamente basta saber que es un libro donde Dios habla a los hombres, sino que también le habla y le revela a cierto tipo de hombres su palabra. Se han hecho ya estudios inclusive de personas no piadosas, personas muy preparadas, que leen en alguna porción de la Escritura. Alguna vez leía yo que se hizo una prueba con personas con mucho conocimiento, pues, en varias áreas de la ciencia, y se les dio a leer el Salmo 23, y pues para muchos no pasaba de ser un libro con algunas metáforas, pero no traía nada de profundidad, ni le veía ningún sentido práctico. Sin embargo, cuando una persona piadosa, sensible a Dios, lee esa porción del Salmo 23, encuentra palabra de aliento, de confort, de ánimo, de esperanza, y puede enfrentar las grandes crisis de la vida. Así es que, decía yo ayer, hay requisitos generales que se esperan que pueda tener el que va a interpretar la Biblia. Pues estos requisitos incluyen el que haya voy a dictarlo nuevamente. Estos requisitos son necesarios para quien interprete la Escritura. Sin estas características, pues la persona sencillamente no va a lograr ser iluminada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo busca. Y lo primero es encontrar a alguien que sea objetivo, que tenga objetividad. Uno de los requisitos principales es la objetividad, porque toda persona ya viene, pues, consciente o inconscientemente, bajo la acción de condicionantes filosóficos, históricos, psicológicos, religiosos, culturales. O sea, tú ya traes unos lentes con los cuales lees la Escritura, lo que te enseñaron, lo que te dijeron, y pues obviamente eso va a darle una interpretación ya propia. ¿Qué tiene que pasar? Que tienes que tener esa capacidad de ser objetivo. Es decir, que tú, por más erudito que seas, reconozcas que pues hay ciertas normas que te han marcado, y que para poder interpretar el texto adecuadamente, pues tú tienes que quitar, es ser objetivo y hacer a un lado esos prejuicios que tú tienes. Por ejemplo, si una persona ha vivido pues en la Europa Oriental y simpatiza con pues con algunas doctrinas, con el socialismo, el comunismo, donde pues da mucha importancia a los aspectos, ¿verdad? Pues cuando lea la Biblia va a tener, y ha pasado, mucha gente con una mentalidad socialista, o que vivió en esa cultura, cuando lee la Biblia, de ahí ha surgido, por ejemplo, la teología de la liberación. No, el Éxodo nos habla, nos libremos del capitalismo, y donde ellos pues ahora ven que el faraón es el capitalismo, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien trae, estoy haciendo el ejemplo, tiene que ser, si quiere que el Señor le hable y quiere ser un buen intérprete, debe tener esa capacidad de ser objetivo. Va a ser difícil, tiene que quitarse muchas trabas, tiene que quitarse muchos prejuicios, muchas preconcepciones que ya traen, porque de otra manera estaría contaminando con su propia idea, con sus ideas previas, pues estaría contaminando la interpretación. Tiene que haber una perspectiva adecuada, porque entonces el intérprete moderno tiene que hacer a un lado, ¿verdad?, toda esa carga semántica, doctrinal, filosófica, que pueda llevarle, pues digo, porque ayer le decía el ejemplo, sino el que tiene la tendencia a ser una persona pues muy mental, muy racional, pues cuando hay algo sobrenatural sencillamente va a hacerlo a un lado, va a decir, no, eso es algo, no fue cierto. Y mucha gente dice, no, pues lo de la multiplicación de los panes, los milagros.
Alguien decía una vez, no, lo que pasa que cuando pues vieron que ese niño daba su comida, todos llevaban pan, pero pues lo estaban guardando, no tenían oculto, y entonces un niño viene y entrega el pan, y pues eso nos enseña que si somos generosos y compartimos lo que tenemos, pues eso va a permitir que otros también sean generosos. Y esa interpretación racional que no cree en los milagros, dice, no hubo multiplicación. El verdadero milagro es que ese niño entregara su pan y que entonces todos sacaban el pan que llevaban debajo, escondido ahí bajo la túnica, y entonces hasta sobró. Pues es una explicación racionalista. Te estoy diciendo no que esto sea la explicación válida, pero pues la persona que niega milagros va a buscar, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esa persona va a interpretar, porque tiene un prejuicio donde para él lo milagroso no existe, porque es racionalista. Así que el existencialista va a decir, no, ¿para qué hace falta? Lo que cuenta es el ahora, lo que me significa a mí, no importa que haya pasado significado, y pues va a llegar a un momento en que él tenga pues sencillamente una interpretación acomodada a su contexto sin importar lo que haya significado antes. Y el que es dogmático, pues ya sea católico o protestante, pues va a interpretar la escritura siempre salvando su sistema. Sí, pero en base a esto, a lo que ya trae, pues entonces la palabra ya está cerrada para él. Y pues por esa razón la objetividad es muy, muy importante. Sin importar cuáles son los puntos de vista del intérprete iniciales, debe llegar con una actitud muy abierta al texto, dejar que la palabra le hable y pueda hacer una correcta exégesis, no una eisegesis. O sea, eisegesis es cuando tú le metes al texto lo que no hay. Es un proceso espiritual en que el intérprete siempre se conecta con el texto y desempeña una función de servicio, pero ahí es donde el intérprete debe tener pues este sentido de objetividad. Y bueno, tener espíritu científico, es ahí donde la gente lo dice, no, está muy complicado, como que yo sé para leer la Biblia e interpretarla, si nada más leyéndola y yo orando. Bueno, aquí hay dos métodos muy disparatados en que se pueden acercar a la Biblia. Unos que son muy devocionales y le decía, pues andas buscando lecciones espirituales donde a veces ni las hay, a todo le quieres dar un sentido de, pues, no sé, muy devoto, muy devocional. Y el otro es llegar con una actitud, decía yo, muy, pues, con un pensamiento muy, pues digamos, muy racionalista. Y tanto en un caso como en otro, no te quieres apegar a método, no quieres usar el rigor científico. Si vas a querer interpretar correctamente y vas a empezar a manejar la hermenéutica, debes tener una actitud científica, prestar la debida interpretación a la crítica textual, al análisis lingüístico, al fondo histórico, a todos los conocimientos que te puedan enriquecer, la arqueología, la filosofía, las obras literarias, hacer las comparaciones. Pues todo esto es mucho trabajo, es un gran libro, imagínate, pues es toda una ciencia. Tienes que tener un recto juicio, agudeza de discernimiento, disciplina mental, lo que puedas pues analizar, comparar, ver las razones en pro o en contra de una situación. Es decir, debe haber una inteligencia cultivada, porque de otro modo puedes caer en graves errores. Y bueno, la humildad, todo científico que no es humilde, pues termina siendo un soberbio,
que termina pues muy pronto su carrera porque está en un círculo. En cambio, los que son humildes pueden estar abiertos también a que si su interpretación encuentra un tope y va a un lugar y pues compara y puede hacer esa sensibilidad de buscar pues la ayuda, está sometido a otras autoridades, es humilde, puede reconocer que hay cosas que interpretó mal, pues eso nos da una persona que está calificada. ¿Cuántas veces lo que tú creías en un principio, a medida que se fue ampliando el conocimiento, tuviste la humildad de aceptar que estabas en un error y retomaste el texto con una postura más abierta y el Señor te pudo sacar del error? Entonces, si después de alguna investigación que tú hiciste encuentras otra y eres humilde y sensible, puedes encontrar pues la ventaja de hacer esta interpretación correctamente. Entonces tenemos esas tres características generales: objetividad, espíritu científico, estoy repasando lo que ayer vimos, y la humildad. Pero hay otros requisitos especiales, porque si tienes todo esto, necesitas tener también un componente que es sobrenatural, divino, que es la capacidad espiritual. Mira, tenemos un ejemplo muy claro precisamente de un hombre que tenía todo este entrenamiento, pero no tenía profundidad espiritual. Y cuando llegó con el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no vas a poder entender. Le dijo, y él mismo, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Ya estoy grande. Te estoy hablando que necesitan nacer de nuevo, porque si no, imagínate, el hombre cuando le dijeron que necesitaba nacer de nuevo, se imaginó metiéndose, pues pobre madre, ¿verdad? En el parto sale un bebé de, pues, 4 kilos, este hombre ha de pesar, ¿cuánto? 70 kilos, obviamente, pero es importante. Necesitamos que la mente, los sentimientos y la voluntad del que va a interpretar esté abierto a la acción del Espíritu Santo. Porque de otro modo pues va a tenerse solamente un estudio con carencia de sensibilidad religiosa, no se va a poder captar la profundidad y el significado de los pasajes bíblicos. Es decir, el Espíritu que inspira la Biblia, el Espíritu Santo que la guarda, va a hablarle al espíritu del intérprete, pero tiene que estar vivo espiritualmente. El pecado nos ha llevado a tener una mente pues carnal, una mente negativa. Como dice la Escritura, Pablo lo dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entiende. O sea, como se tiene que examinar espiritualmente, eso lo dice en 1 Corintios 2:14, pues necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos tener esa experiencia. Pablo tiene pasajes muy claros al respecto, nos habla que Dios ha revelado sus maravillas por el Espíritu a aquellos que han nacido de nuevo, porque el Espíritu todo lo escudriña, Él nos lleva a lo profundo de Dios. Y pues de esa manera es básico, importante, que la persona tenga discernimiento espiritual. Esa sería, porque es una pregunta que va a venir en el examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las características pues que debe tener un intérprete? ¿Cuáles son los requisitos especiales? Pues la capacidad espiritual, la actitud de compromiso. No es nada más llegar a un estudio frío donde vas a encontrar lo que la Biblia dice, sino qué te dice a ti y cómo vas a comprometerte con esa revelación. Porque pues si tú haces todo lo que es el trabajo de interpretación y no encuentras la aplicación, y solo fue un trabajo así tipo literario, docente, pues te quedaste corto. Tienes tú que saber
que hay que comprometerte, porque vas a encontrar verdades. Solamente con un compromiso profundo con la acción histórica de Dios van a llevarte a que tú tengas una visión real de la palabra. Las implicaciones prácticas son esas. Tú ahora tienes que ser transformado por la palabra. La palabra tiene que encarnarse, tiene que llegar a ti, y tú no solo debes ser oidor, sino hacedor de ella. Entonces esto es muy muy importante, porque pues de esta manera vamos a lograr, ¿verdad?, que la palabra tenga sentido. Y el último de los requisitos de tener, pues, en primer lugar, estos requisitos especiales, ¿verdad?, que es uno, pues, el que haya capacidad espiritual, una actitud de compromiso y un espíritu de mediador. Finalmente tú ya interpretaste la palabra y ahora tú debes transmitirlo correcta y adecuadamente al que te va a escuchar, al que te va a leer. Tú eres como ese puente donde de un lado está la interpretación correcta, tú ya te apropiaste de ella, y pues ahora tú puedes traerlo a tu generación. Vas a poder alimentar a un pueblo, vas a poder dirigir, vas a poder en un momento tener pues ese compromiso de ser ahora un heraldo de Dios. Es lo que le pasó a Lutero. Lutero se angustió mucho cuando pudo ver que la doctrina católica de las obras, pues la salvación por obras, las obras meritorias y esa opresión espiritual que traía Roma, que había impuesto a la cristiandad de ese entonces, le llevó a él a encontrar a través del texto "El justo por la fe vivirá", la necesidad de ese descubrimiento, de darlo a conocer, de ser un mediador para su generación, su cultura. Y esto le llevó a él pues a un cambio histórico que ya conocemos, del cual hemos sido beneficiados. Hoy hay mucha gente que está en la oscuridad, hay mucha gente que vive pues con una venda en los ojos, y necesitamos que hombres del espíritu, con un compromiso con la palabra, que lo estén viviendo también, sean también mediadores a esta generación de esas verdades. Por eso este curso, por eso esta información, para que tú puedas ahora leer la Biblia con ese respeto y puedas tú encontrar las virtudes de la Escritura y puedas transmitirlas. Leer el mensaje a las nuevas generaciones, traer a estos niños en la fe una palabra viva, una palabra que ha sido correctamente interpretada, una palabra que ahora te ha transformado a ti y que tú vas a poder ahora transformar a otros. Bueno, la palabra lo va a hacer, tú lo vas a poder transmitir a otros. Pues estos son realmente las intenciones de este curso. Te animo para que tomes esto con mucha seriedad y que vayas forjando en ti esta actitud correcta. Estos requisitos que pues te he mencionado son los requisitos generales y los requisitos particulares, ¿no? Ser objetivo, el número 1, número 2, tener un espíritu científico, y pues tener también una humildad, ¿no? Esos sean los generales. Y ya de los requisitos que vamos a considerar como especiales, el primero pues que tú tengas esa capacidad espiritual y que tengas también pues esta actitud de compromiso con la palabra y un compromiso también de ser un mediador. Nos escuchamos mañana, que Dios les bendiga, y cualquier duda y pregunta estamos aquí para resolverla. Dios les bendiga. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez.